Hola chicos, aquí estamos en un nuevo video y en este nuevo video les voy a presentar sobre el cálculo de centroide. Muy bien, esta va a ser la primera parte, ya que en los siguientes videos voy a hacer la segunda parte, pero ya con momento de inercia, con el producto de inercia, sacando su grado de giro, con sus respectivas medidas. Aquí tenemos una figura, ¿no es cierto? En esta figura tenemos con un ángulo de 30 grados, como que la figura cae hacia la izquierda, tenemos sus respectivas medidas en cada parte de la figura. Como quisiera recargarles, por ejemplo, si ven esto que dice esta medida de aquí de 45, como por lógica vemos que las siguientes medidas dicen 7.50, 2.25, 15, las de abajo también 7.50, 2.25 y aquí 45. No es que literalmente es 45. A veces los profesores nos pueden dar ese dato, ¿no es cierto? Directamente. Pero por lógica nos damos cuenta que literalmente esa medida ahí no debe ser 45, sino la medida de ahí debe ser de 0.45. Les pongo más abajo para que se den cuenta. O sea, nos dice que su medida de ahí hasta el otro lado son de 0.45. O sea que esa pequeña distancia de la barra es de 0.45. No tendría sentido que fuera tan grande su medida de 45, no. Son cosas que no tendrían sentido. Entonces, por lógica nos damos cuenta que es 0.45 de medida. Solo para aclarar, a veces los profesores les pueden poner como en este ejercicio de aquí que solo dice punto 45, pero por lógica nos damos cuenta que es 0.45. Solo es un poco de razonamiento, como observamos más abajo, sus unidades están en centímetros. Ya hablé sobre el ángulo que está inclinado a 30 grados, como que se cae a la izquierda. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es un diagrama de cuerpo libre. Entonces dice, hacer un diagrama de cuerpo libre de la figura sin su ángulo. ¿A qué se refiere sin su ángulo? Es que vamos a crear la figura en un ángulo cero. ¿A qué me refiero en un ángulo cero? En un ángulo cero es que está posicionado rectamente. Entonces no tiene ni un ángulo ni nada, está plasmado en un eje cartesiano, donde está su eje X y está su eje Y, ¿no es cierto? Hacemos su diagrama de cuerpo libre con sus respectivas medidas, su 7,5, cada una de sus medidas. Y dice lo siguiente, la figura la dividimos en secciones con todas sus medidas. ¿A qué se refiere que dividimos la figura con todas sus medidas? Que como para sacar la siguiente tabla para encontrar el centroide de toda la figura, tenemos que partirlo. Yo especialmente partí la figura de la siguiente manera. El trazo más grande, que son de los 15 centímetros partido, hacia abajo, dándonos como resultado otras dos figuras, que son la figura 2 y 4. Y me sobraron las siguientes figuras, partiendo también que son la 3 y la quinta. Como nos podemos dar cuenta, hay ciertas figuras que tienen la misma medida y vamos a hacer hacer un pequeño razonamiento para darnos cuenta cuáles son para poder resolver más rápido. Entonces, una vez ya puesto nuestro diagrama cuerpo libre, puesto en el cartesiano, y haber puesto nuestras figuras ya divididas, ya cortadas en esas secciones, como ven, yo había partido esta figura con líneas verdes, que esta era mi primera figura, que mi segunda figura era la de aquí, que mi tercera figura era la de acá, que mi cuarta figura era la de aquí, mi quinta figura de acá, y mi primera figura era la de aquí, que es toda esta figura por si acaso, para que no se confundan. Estas rayas moradas es la misma distancia que yo había indicado antes, que es mi 0.45 de distancia. Por si acaso, para los que no me entiendan, cuando alguna vez han tenido algunos ejercicios de nodos, ¿no es cierto? Y les dicen el área de las barras, vale tal, ni sé qué, cierta medida, es lo mismo, para que no se confundan. O sea, dice que, por ejemplo, el área de esa barra es, es 0.45, pero en vez de eso me lo da como una medida dentro de la figura. O sea, como por decirles, este es un tubo, ¿no es cierto?
y la medida de ese tubo de aquí hacia abajo es de 0.45. Eso es lo que prácticamente me dice el ejercicio. Asimismo, si el tubo estuviera así, vamos a hacerlo con otro color, si el tubo estuviera recto, nos dice que su medida de aquí hasta acá va a ser 0.45. Muy bien, prácticamente no hay ninguna magia ni nada, solo nos dice que es una, por decirles imaginariamente, esto es un tubo y la medida del tubo de izquierda hacia derecha es 0.45. Muy bien, como paso 1.2 dice, nos damos cuenta que qué figuras son iguales con su medida. Esto yo lo hice precisamente para hacerlo mucho más fácil el ejercicio y calcular mucho más fácil el X raya y el Y raya, ¿no? De cada figura. Nos damos cuenta que de la figura 1 su altura son 15 centímetros, ¿no es cierto? Que de su base, como vimos anteriormente, es 0.45, ¿no es cierto? Es de su medida y simplemente lo reemplazamos aquí. La figura 2 y 4, como nos damos cuenta, son lo mismo. La figura 2 y 4 son lo mismo, dibujamos. ¿De dónde yo saqué los 6.6? Es por lo que y si partimos la figura en partimos la figura 2 y 4 en los cortes, ¿no es cierto? Y ya que se partió en los cortes, se hizo la siguiente manera. Voy a borrar algunas cositas. Bueno, aquí le corrijo con otro color. No pasa nada aquí. Entonces, aquí, como nos damos cuenta, nuestra figura yo había partido, ¿no es cierto? Yo partí mi figura. Y yo, ya que partí mi figura, nos damos cuenta que tienen la misma figura, la misma medida la figura 2 y la figura 4, tanto como base, tanto como altura. Entonces nos damos cuenta que de aquí hacia acá hay una base de 7,5 centímetros, pero en mis cortes de las figuras 2 y 4, nuestros cortes están hacia aquí y hacia acá. Y como sabíamos, pequeñas medidas, como por decirles, nuestras pequeñas medidas del tubo son de 0.45. Y ya que tenemos una distancia de aquí de 0.45 y de 0 a la izquierda y una medida de 0.45 a la derecha, tenemos que restar 7,5 menos, voy a ponerles aquí en la izquierda, tenemos que restar a la derecha, perdón, 7,5 menos 0.45 menos 0.45. Y eso me da aún igual de 6,6. Es una pequeña resta entre el 7,5 menos 0.45 menos 0.45. De ahí sale el 6,6. Ahí es lo que yo tengo mi base en mi figura, que es 6,6. Y que mi altura es 0.45, como sabemos, por decirles, la medida de mi tubito es 0.45, imaginariamente para que se den cuenta fácilmente. Y de mis figuras 5 y 3, como nos damos cuenta, su altura son 2.25 y su medida como base son 0.45. No hay ninguna lógica y no pasa nada. Ya, muy bien. Ahora la siguiente, vamos a la tabla. En la tabla tenemos nuestra parte de sección, nuestra parte de área, el XY, el YY, nuestro área por el XY, nuestro área por el YY. Entonces, muy bien. En la parte de sección ponemos detallando el número de las figuras. Aquí va a ser mi figura 1, mi figura 2, mi figura 3, mi figura 4 y mi figura 5. Entonces, asimismo dibujo mis pequeños trazos que yo hice mi corte con su respectiva altura y base de cada uno, ¿no es cierto? Como saben, aquí arriba fue donde yo corté
mi corte 1, mi corte 2, mi corte 3, mi corte 4 y mi corte 5. Me di cuenta que figuras tienen su misma medida y en mi tablita ya las comencé a dibujar otra vez, dando ya con sus respectivas medidas oficialmente. Muy bien, para sacar el área. Para sacar el área, ya teniendo nuestras respectivas medidas con la ayuda de este paso que replicamos los cortes con sus respectivas medidas, simplemente se hace una multiplicación. ¿Cuál es la fórmula de área de un cuadrado? Es base por altura. Muy bien, eso creo que es cultura general. El, el área de un cuadrado es igual de un cuadrado o ya sea rectángulo es igual a base por altura. Muy bien, entonces en área se hace de la siguiente manera, solo se multiplica la base por la altura. Como aquí yo para hacerlo mucho más fácil y resolverlo más rápido puse aquí directamente la base y directamente la altura. Entonces hacemos la multiplicación de cada una, su base por su altura. Oficialmente yo le pongo con 3 decimales redondeado a cada respuesta. Entonces 15 por 0.45, 6.75. Lo mismo en la segunda, 6.6 por 0.45. Lo mismo en cada una, base por altura, base por altura, base por altura, base por altura. No hay ninguna lógica aquí. Entonces abajo yo les pongo su resultado redondeado en 3 decimales. Lo siguiente es hacer su XY. XY es como por decirles, es el centroide de cada corte, de figura. Entonces, nos damos cuenta de lo siguiente. Entonces, nos piden X. En X, ya saben, todo es horizontal. Entonces, les voy a hacer con un color diferente. Entonces, X, ya saben, es horizontal. Muy bien. Entonces, nos vamos a nuestro gráfico y, como podemos observar, tenemos nuestro eje cartesiano, todo. Entonces voy a borrar algunas pequeñas cosas, ya las vuelvo a poner. Entonces nos dice nuestra primera figura. Como podemos observar y como lo dije antes, ahí está mi plano cartesiano, está dentro de mi plano cartesiano en mi eje y pues en mi eje X. Para yo encontrar el centro de las figuras, debo llevarlo la mitad, o sea, su centro, por ejemplo, este es el corte de mi primera figura, ¿verdad? Y debo llevar su centro hasta el eje, hasta su eje X, su centro hasta su eje X. Entonces, del corte de mi figura, dice que es, lo voy a dibujar acá, dice que es 0.45, pero como les digo, en X. Y ya que es en X, se tiene que dividir para 2. Bueno, como yo sé que es para 2, para resolver este tipo de ejercicios necesitamos nuestra tabla de centroides y de inercia y que tengan directamente sus fórmulas de producto de inercia, ¿no? Oficialmente para los cuadrados o rectángulos que serían lo mismo, siempre se van a dividir para 2, sea en base o sea en altura. Entonces muy bien. Entonces como yo quiero una distancia en X, que sería lo que recorre, por ejemplo, desde aquí de la mitad hasta mi eje X, hasta, por decirles, hasta mi punto cero.
Aquí está su centro y quiero llegar hasta acá. Como su medida es 0,45, yo divido para 2. Entonces eso fue lo que hice en la primera, 0,45 dividido para 2. Muy bien, en mi segunda figura, como me doy cuenta, aquí está mi corte, ¿no es cierto? Aquí y acá, ¿verdad? Como habíamos replicado hacia abajo, teníamos nuestro 6,6, ¿no es cierto? Nuestro 6,6 era de la distancia de mi figura que nosotros habíamos hecho esa resta del 7,5 menos 0,45 menos 0,45 para sacar ese corte. Pero yo quiero sacar el centroide de aquella figura hasta mi eje, ¿verdad? Desde el centro hasta mi eje X. Entonces, ¿qué es lo que hice? Tomé mis 6,6 dividido para 2, ya que de aquí hacia acá, que sería toda mi medida en X de mi figura, son 6,6, le divido para 2, sacando el centroide ahí, y como yo quiero llegar a mi punto en X, me sobra una distancia, y ese 6,6 dividido para 2, yo le sumo la distancia de aquí, la cual era, como por decirles, mi área de tubido, ¿cuál era? 0,45. Entonces simplemente le sumaba. Entonces, entre paréntesis le dividía 6,6 dividido para 2 más mi 0,45, que es lo que hacía para llegar a mi eje X, lo cual me da 3,75. Muy bien, para mi tercera figura, ¿qué es lo que hice? Para mi tercera figura, simplemente así mismo como quiero llegar a mi eje X, lo que hice fue, ya que tengo mi distancia total que vale 7,5. Muy bien, siguiendo con mi figura 3, pues lo que podemos darnos cuenta es que en mi figura 3 tenemos nuestra distancia, que son los 7,5. Entonces nos damos cuenta que hay una distancia de aquí hacia acá de 7,5, ¿verdad? Y lo que podemos hacer es lo siguiente. Ya que mi distancia pequeña asimismo era de mi 0,45, podemos restar mi 7,5 menos mi como queremos asimismo en cada figura mi centroide hasta llegar a mi eje X, fácilmente 7,5 menos mi 0,45 dividido para 2, ya que yo quiero mi centro, mi centroide, el centroide de cada figura hasta que llegue a mi punto en X horizontal, ya que estamos en X, y por si acaso, ¿no es cierto? Ya sabemos. Entonces, como ven, los 7,5 menos mi 0,45 dividido por 2 es igual a 7,275. Lo mismo es en la sección de la figura 5, el mismo resultado. Y expliqué mi 3,75, que es similar, es lo mismo para mi figura 4. Y es lo siguiente. Muy bien, para sacar yo mi Y, es sacar mi centroide, pero en mi altura. Sí, es mi centroide en altura. Sí, ¿a qué me refiero en altura? Que es recto, vertical. Vertical, sí. Entonces, ¿cuál es la altura de mi primera figura? Dice que es 15. Entonces dice que es 15. Y como yo les dije, con nuestra tabla de centroides, para sacar nuestros centroides en X y en Y, sea altura o sea base, siempre se divide para 2. Entonces sería 15 dividido para 2. Eso que me da igual a 7,5. Muy bien, para mi figura 2. ¿Cómo hacemos para mi figura 2? Para mi figura 2 dice que ¿qué es lo que podríamos hacer? Si quieren, pausan un video y hacen un pequeño razonamiento de lo que es, cómo se podría resolver.
Muy bien, solo permítanme borrar algunas cosas. Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer? A ver, hagamos lo siguiente. Voy a hacerles de un color celeste. Sabemos que de aquí hacia acá es 0,45, ¿no? Como les dije, es la medida de mi tubito. ¿Qué es lo que podríamos hacer? Ya que nosotros queremos, por decirles, nuestro centroide de nuestra figura 2, ahora como estamos en Y, sería hasta nuestro punto 0, pero en decirles en mi eje Y, o sea, de forma vertical. Lo que hacemos sería restar nuestros 15 menos nuestro 0,45 dividido para 2. ¿Por qué? Porque es nuestro centro de la figura, hacia abajo, hacia abajo. Entonces, como vemos, es una pequeña resta, 7,5 menos 0,45 dividido para 2. Eso me da, perdón, es nuestro 15 menos 0,45 de para 2, eso nos da un igual a 14,775. En nuestra figura 3, lo que podemos hacer es, ya que nuestra altura asimismo es prácticamente lo mismo, solamente cambian de resultados. No, nuestra altura es total, nuestra altura total es 15, restamos menos nuestro 2,25 dividido para 2, ya saben el por qué, ya que nosotros queremos el centroide de nuestra figura 3, sí, nosotros queremos el centroide, y como ya estamos en Y, sigue hasta abajo, por decirles hasta avanzar a nuestro punto 0 en el eje Y, ya que queremos encontrar el centro de esa figura hasta llegar a nuestro punto de eje Y. Y como sabemos, nuestra altura total es 15 menos nuestro 2,25 dividido para 2. Eso sería igual a 13,875 en la figura 4. ¿Qué se hace en nuestra figura 4? Como vemos, es una figura que está cerca de nuestro eje X, pero ya que estamos en Y, ¿a qué me refiero? Que está directamente hasta, por decirles, llegar a nuestro punto 0, y ya sabíamos que la altura de nuestra barrita era 0,45. Simplemente hay que dividirlo hacia 2, ya que queremos nuestro centro hacia abajo. 0,45 dividido para 2, eso me da igual un 0,225. Y para nuestra figura 5, como vemos, es muchísimo más fácil. Igualmente tenemos nuestra figura que ya está dentro, ya está bordeando nuestro eje X, y como queremos nuestro centro es hacia abajo, solamente dividimos nuestro 2,25 dividido para 2, ya que queremos nuestro centro de esa figura, ¿no? Ya saben, por si acaso. 2,25 dividido para 2, 1,725. A ver, y ahora nuestro AXY y nuestro AY simplemente es, voy a subrayarles de un color morado, es la multiplicación del área por el XY. Entonces, es la multiplicación de nuestra área, de cada una de nuestra área, multiplicado por el XY. Por eso se llama AXY, es la multiplicación del área por el XY. Entonces ahí mismo yo muestro en cada parte del cuadrito de que yo multipliqué. Entonces ahí está mi 6,75 por mi XY, que es 0,225. Y ya saben, yo lo hago con 3 decimales redondeado y van sacando. Y es prácticamente lo mismo. Nuestra área por mi XY, mi área por mi XY, mi área por mi XY. Y para sacar, voy a subrayarles con un celeste. Y para sacar mi área de A y I,
es una pequeña multiplicación simple igualmente de cada una de mi área de las figuras por mi y que me salió. Entonces igualmente yo multiplico mi área por mi y, mi área por mi y. Sería mis 7.5, mis 14.775, mis 13.875 por mi 0.225, mi 1.725, multiplico cada una por uno. Por ejemplo, la última, mi 1,013 multiplicado por mi 1,125. Asimismo, yo les tengo en la tabla qué fue lo que yo multipliqué, por si acaso si no me captan con las palabras. Por último, ya tenemos, vamos a sacar, hacemos una pequeña sumatoria total. Una sumatoria total es lo que hacemos entre de la sumatoria del área de cada figura, ¿no es cierto? Que sería, aquí tengo mis 14.715, de donde sale ese número, sale de la sumatoria de 6.75, más 2,27, más mi 1,013, más mis 2,97 y más mi 1,013. Por eso dice área total. Muy bien, para sacar mi XY total, asimismo hago una sumatoria total de cada figura de mi AXY, que sería mi 1,519 más mis 11,138 más mis 7,370 más mis 11,138 y más mis 7,370. Para mi AY es lo mismo, es mi sumatoria total de mi AY de cada figura, más sería mis 50,625, más mis 43,882, más mis 14,055, más mis 0,668 y más mis 1,140. Y ya para precisamente sacar mi centroide en X y mi centroide Y, siempre se utiliza la fórmula de mi AX total, AXY total dividido para mi área total. Lo mismo en mi AY, es mi AY total dividido para mi área total. Ya tenemos los números de mi AXY total y mi AY total, y por supuesto de mi área total. Sería una simple división. Como tienen ahí es la fórmula, entonces mi centroide en X da mis 2,643 y mi centroide en Y sería mi 7,5. Y eso es todo, chicos, y muchísimas gracias.